¿Qué tal? Muy buenas tardes, son ya las 13:45 de este miércoles 21 de octubre. Arrancamos Atlántico Noticias, atentos un día más a la evolución de la pandemia. Y ya saben, de momento, hasta que se logre una vacuna efectiva, sobre todo la mascarilla es el elemento básico de protección y por eso muchas asociaciones protestan por su precio. Las más recomendadas, ya saben, las quirúrgicas, son de uso diario y pueden llegar a suponer 200 euros al mes para una familia de 4 personas. Ahora el Gobierno de España se replantea bajar su precio en la farmacia y muchas grandes superficies también rebajan su coste. Además, entre unos países y otros hay diferencias notables de precio. Isia Pérez. Así es, Marta. Hoy en el programa analizaremos cuáles son los distintos precios, también los distintos impuestos que se le aplican a la mascarilla a lo largo de Europa. También cuánto se gastaría una familia a lo largo de un año si tenemos en cuenta que tenemos que cambiarlas cada 4 horas. Y también analizaremos la actitud del Gobierno central ante las sucesivas peticiones para que el precio de la mascarilla se reduzca y también lo haga el 21% del IVA. Y mientras los contagios por coronavirus siguen aumentando a un ritmo además récord en toda Europa, acaban de rebasarse ya la cifra de 8 millones de positivos. Las autoridades de los países más afectados se plantean incluso endurecer las medidas restrictivas, incluso establecer toques de queda. Y la noticia del día aquí en Canarias está en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria. Hay más de 1000 personas en el puerto. Hasta ese lugar continúan trasladando a los migrantes que tratan de alcanzar la costa. Queremos saber cuál es la situación a esta hora. Hemos visto la imagen en directo. En un momento volvemos con un equipo de esta casa que está ahí en ese punto. Y en el Congreso de los Diputados, la otra noticia del día, lo han visto durante toda la mañana aquí en Televisión Canaria. Seguimos haciendo seguimiento. Ha comenzado el debate de la moción de censura que ha presentado Vox contra Pedro Sánchez. Silvia Mascareño, un avance. ¿Cómo ha transcurrido? Pues se ha cumplido hasta ahora el guión previsto. Santiago Abascal subía a la tribuna para explicar los motivos de la presentación de esta moción de censura con la que quiere desalojar de la Moncloa a un gobierno que considera ilegítimo y criminal, y aunque es consciente de que a estas horas no tiene los apoyos suficientes para sacarla adelante, propone un gobierno de transición hasta la convocatoria de elecciones. Y en Francia se repiten los homenajes para recordar al profesor asesinado por un presunto terrorista yihadista, Miguel Vega. Sí, en este caso marchas silenciosas por las calles de París. Un asesinato que ha conmocionado a miles de personas. En sus pancartas se podía leer libertad de expresión y no tenemos miedo. Por su parte, el gobierno galo ha anunciado que va a vigilar a todas las organizaciones que considere extremistas, pero también ha lanzado un mensaje a los ciudadanos franceses que no caigan en mensajes de odios a través de las redes sociales. Y además, hoy en Atlántico Noticias vamos a hablar de cómo marcha la campaña estadounidense el día antes de que se celebre otro crucial debate. La candidata a la vicepresidencia por parte de los demócratas, Kamala Harris, ha estado en el estado clave de Florida, donde el voto de los hispanos puede ser más decisivo que nunca. Luego la escuchamos. Y preocupa mucho la situación de los presos en cárceles venezolanas. El Observatorio de Prisiones ha advertido que han aumentado el número de internos fallecidos por motivos de salud. En un momento les damos los datos. Y esto es Turquía. Lo que van a ver no es un rodaje de cine, es una operación antidroga en ese país. La policía se incautó de 2.200 kilos de cocaína que llegaban a bordo de ese barco proveniente de Brasil. Y al menos 105 muertos por las últimas inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam. Las lluvias torrenciales están provocando inundaciones y deslizamientos de tierra mortales. Y otra misión histórica, la que acaba de cumplir la NASA, la sonda Osiris-Rex, enviada al espacio en 2016, ha tocado tierra en Bennu, un asteroide. Y en esa misión trabajan científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Bueno, empezamos con la noticia política del día. Lo han visto aquí durante toda la mañana en Televisión Canaria. La moción de censura que se debate en el Congreso, una primera sesión en la que Vox ha explicado los motivos para proponer la moción contra Sánchez. Silvia, ¿cuáles han sido las posturas presentadas?
Pues hasta ahora ninguna sorpresa. A primera hora de la mañana subía Santiago Abascal a la tribuna para exponer los motivos por los que presenta esta moción de censura con la que quiere desalojar al gobierno de la Moncloa. Dice que el gobierno es un ejecutivo criminal, ilegítimo, lo acusa de querer destruir el Estado de Derecho y la monarquía, pero ya ha obtenido respuesta porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido entrar en provocaciones, pero le responde tajante que esta iniciativa solo servirá para crear más discrepancias entre los españoles y pide una vez más al Partido Popular que vote en contra para frenar el avance de la ultraderecha. Y es que a estas horas el Partido Popular aún no ha desvelado el sentido de su voto, que oscila entre el no y la abstención. Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que siga ocurriendo en el Congreso. Eso lo contamos en el Telenoticias 1 y precisamente en estos tiempos convulsos en los que la vida política española está con tanta crispación, nos encontramos un contraste en Uruguay. Políticos de todos los partidos elogiaron la figura del expresidente José Mujica. 85 años tiene, acaba de poner Luis ayer punto final a una larga trayectoria política que lo convirtió en una de las voces más respetadas de la izquierda latinoamericana. Otro expresidente, Sanguinetti, también se despidió ayer de la política activa de Uruguay. Pero no le tengo odio a nadie. Y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Y mañana por la noche se va a producir uno de los debates más decisivos de la campaña de las presidenciales de Estados Unidos. La campaña estos días se intensifica y la candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, ha hablado en exclusiva con el canal de la Alianza Informativa Latinoamericana Noticentro de Puerto Rico. Durante su visita a la Florida para hacer campaña en busca del voto hispano, la senadora Kamala Harris habló en exclusiva con Noticentro a través de videoconferencia. Como senadora, usted fue testigo de cómo la isla recibió un trato desigual en la asignación de fondos federales. ¿Qué piensa cuando escucha a Donald Trump decir que es lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico? I just know it is not true. I've been to Puerto Rico many times, and before and after Hurricane Maria. I've seen the devastation, and I know that the devastation continues. I know that there's a 31% unemployment rate in Puerto Rico right now. Hasta ahora, de los casi 62,000 millones en asignaciones federales, solo 17,000 millones han sido distribuidos. La promesa de la administración de Biden es acelerar el desembolso en fondos de recuperación. En la plataforma de gobierno demócrata se habla de crear un grupo de trabajo para resolver el asunto del estatus de la isla. I'm so aware Puerto Rico does not have a senator, a U.S. senator, and there are a number of us who have decided Puerto Rico will be our state, our responsibility in terms of fighting for resources. Cuando le preguntamos si prevé que los demócratas en el Congreso seguirán investigando las finanzas de Trump, se limitó a pedir un voto para Biden. Their power to change the course of the future of our country and to elect somebody who will not spend full time sowing hate and division and telling lies and covering up the truth. Y mientras el candidato republicano Donald Trump continúa su gira por Pensilvania. Allí, como es habitual, ha dado un discurso con fuertes críticas contra su oponente Joe Biden, mientras las encuestas precisamente siguen favoreciendo al candidato demócrata contra el que se enfrenta mañana en debate. Uno de los argumentos que se va a usar probablemente en su contra, en la de Trump, es lo que acaba de publicar el New York Times, un artículo que dice que Trump tiene una cuenta bancaria en China. Tras varios días de marcha indígena, hoy en Bogotá comienza la gran concentración. Desde 3 puntos diferentes de la ciudad van a marchar estas agrupaciones de indígenas. Desde hace semanas están acudiendo a la capital colombiana todas estas personas para presionar al presidente Iván Duque para que atienda sus peticiones. Están relacionadas con la defensa de la vida indígena y el cese de la violencia que azota el suroeste de Colombia. Las autoridades han pedido que las marchas se hagan de forma pacífica y con mascarillas, respetando en la medida de lo posible el distanciamiento social. Aquí en Canarias, la noticia está en el muelle de Arguineguín, lo hemos visto antes, la llegada de inmigrantes ha sido incesante. En ese lugar han pasado la noche más de 1000 personas que han arribado en las últimas horas. Nacho Cabrera, es la cifra más alta de personas ahí en ese puerto, ¿verdad?
Sí, continúa el goteo incesante en la llegada de migrantes aquí hasta este muelle de Arguineguín. Si ayer lo hacían 370 personas en 15 embarcaciones, hoy solo lo que llevamos de día han llegado hasta este muelle de Arguineguín 325 en 12 embarcaciones. Unos datos que van a ir aumentando con el paso de las horas. De hecho, hace tan solo media hora llegaba una nueva embarcación de salvamento marítimo con unas 40 o 50 personas a bordo que habían sido rescatadas en alta mar. Actualmente, hoy, aquí en este muelle de Arguineguín, en este campamento improvisado de Cruz Roja, hay 1.270 personas, según delegación del Gobierno. De hecho, está previsto que en las próximas horas 200 de ellas sean trasladadas a distintos centros alojativos de la isla de Gran Canaria. Para Cruz Roja, la situación les sobresatura. Luego regresamos con el equipo desplazado hacia ese punto, hasta el muelle de Arguineguín, Gran Canaria. Seguimos con inmigración, porque la decisión de la Fiscalía de Las Palmas de separar a algunas madres de sus hijos, precisamente tras llegar estos días en patera a Canarias, ha provocado la protesta del Gobierno de Canarias y del Cabildo de la isla de Gran Canaria. Una denuncia que hizo pública el periodista de la cadena SER, Nicolás Castellano. Han sido separados de sus madres por una mala interpretación del protocolo, ¿no? Y esto no es una pelea o una disputa entre interpretaciones del protocolo. La ley debe garantizar, más que nada, y lo dice la ley claramente, el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es no generarle un nuevo trauma cuando pisa el muelle de Arguineguín o pisa el puerto de Puerto de Rosario, ¿no? El caso de Agua es hiriente, ¿no? Escuchar los llantos de esa niña desesperada porque durante 3 días no ha podido volver con su madre, no comía, no ingería líquidos, desesperada. Finalmente los educadores del Cabildo de Gran Canaria deciden ir a buscar a la madre y reunificarla, y se demuestra en esa escena posterior la relación clara, ¿no? Y en el caso de los niños de Fuerteventura, a día de hoy, después de llegar en agosto, a día de hoy los niños todavía no están con sus madres, esos 4 niños, cuando incluso ya tienen las pruebas de ADN que comprueban, que certifican que son madre e hijos, ¿no? Insisto, si se interpretara correctamente el protocolo, esos adultos y esos menores estarían juntos hasta que una prueba determine que realmente no tienen la relación. La ONU ha llamado la atención sobre la necesidad que hay en la región del Sahel central, justo al norte de África, y que afecta a países como Burkina Faso, Mali o Níger. Las necesidades humanitarias, han advertido, alcanzan niveles históricos. Más de 7 millones es el número de personas que sufren hambre aguda. La ONU anuncia que 24 donantes ahora se han comprometido ya a trasladar más de 1.700 millones de dólares para ampliar esa ayuda humanitaria tan necesaria en la zona. Bueno, ha tenido mucha difusión un vídeo que vamos a ver a continuación. En un ciudadano español cuenta lo que se ha gastado en 200 mascarillas que ha comprado en Portugal. He pagado 17,40 por 200 mascarillas, algo que en España son casi 200 euros. Señores políticos... Bueno, este hombre asegura que pagó y muestra el ticket 17 euros por esas 200 mascarillas que muestra, que cada una le habría costado unos 9 céntimos. Pero ojo, claro, luego se ha aclarado que esas mascarillas que muestra y que compró este señor son higiénicas, no quirúrgicas, con lo cual no se puede hacer esa comparación que hace, por eso eran tan baratas. En cualquier caso, Isier Pérez, vamos a hacer un repaso de los precios en distintos puntos incluso de Europa. Así es, Marta, porque el precio más alto o el impuesto más alto lo encontramos en Dinamarca. Allí las mascarillas tributan hasta el 25%. El segundo país sería Eslovenia con un 22% y en tercer lugar nos encontramos a España, nuestro país, con un 21%. Si fíjense, Portugal, el lugar donde salen más baratas las mascarillas, tan solo cuestan 9 céntimos y además es el lugar donde sale más barato. En Francia al 5,5% y en países como Reino Unido, Países Bajos, no tienen tributo, no tienen impuesto, tributan al 0%. También sucede en Italia, donde está previsto que se amplíe hasta el 5%, eso sí, en 2021. ¿Qué pasa con Canarias, donde nos encontramos con un régimen económico y fiscal bastante diferente por ser una región ultraperiférica? Recordamos, aquí no tenemos IVA, tenemos IGIC, un IGIC en las mascarillas al 0%, y en cuanto a los precios, nos encontramos con mascarillas que pueden oscilar entre los 60 y los 96 céntimos, que es el precio fijado por el Gobierno central.
Vamos a hacer un cálculo de cuánto nos saldría una familia de 4 personas al año el gasto en mascarillas, teniendo en cuenta que tenemos que cambiarlas cada 4 horas. En España, siguiendo los impuestos y los precios que hemos barajado, nos encontramos con que nos podría salir más de 4.000 euros al año. En países como Italia, donde no tienen IVA, superarían los 2.000 euros al año, y en Portugal, recordamos, donde salen más baratas, tan solo unos 390 euros al año. Tal es el precio o el bajo precio en Portugal que algunas familias andaluzas han decidido cruzar la frontera a este país para intentar encontrar el ahorro. Que allí vale una mascarilla sola 97 céntimos y aquí por 0,83 te lleva 10. Y mira, 20 unidades. Entonces, ¿te merece la pena o no? Entonces preferimos venir, cruzar la frontera, hacer 50 kilómetros, que somos desde Huelva, y no nos importa, vamos. El gobierno estatal estudia incluso, pues por este clamor, bajar el precio en las de las farmacias, en las quirúrgicas y CIAR. O al menos eso es lo que ha anunciado esta semana su portavoz María Jesús Montero. Pero primero vamos a recordar cuántos tipos de IVA tiene España. En primer lugar, nos encontramos con un IVA súper reducido que oscila a los 4% en productos de primera necesidad, otro IVA reducido para alimentos de consumo animal o humano que llega al 10%, y el IVA, el que se le impone a las mascarillas, que oscila a un 21%. Los expertos aseguran que al ser imprescindibles y obligatorias, las mascarillas deberían y aplicarse un impuesto súper reducido al 4%. Hace unos meses esto era lo que se le pedía al Gobierno central. María Jesús Montero afirmaba que esta competencia la tenía la Unión Europea. Ante las sucesivas peticiones, la Unión Europea se ha puesto de manifiesto que, a pesar de que sea ilegal, no se le impondrá ninguna sanción a ningún país que decida rebajar el IVA. Por ello, ayer la portavoz María Jesús Montero afirmaba que van a estudiar tanto bajar el IVA como el precio de las mascarillas en nuestro país. Desde luego que seguiremos con ellas mucho tiempo más, porque continúan aumentando los contagios en toda Europa. Se acaba de rebasar, de hecho, la cifra de 8 millones de casos positivos. Por eso muchos países se plantean endurecer esas medidas restrictivas. En Europa, los contagios por coronavirus siguen aumentando a un ritmo récord. El continente acaba de rebasar la cifra de 8 millones de positivos. Es la región, según la OMS, donde más rápido avanza el virus. Las autoridades de diversos países se están planteando endurecer las medidas restrictivas, sobre todo en un momento en que la llegada de las bajas temperaturas, acompañada de la gripe estacional, puede producir una situación crítica en los hospitales. Rusia es el país de Europa con el mayor número de casos, 1,4 millones, mientras que España podría superar el millón de positivos en las próximas jornadas. En Francia, país que está a la espera de evaluar los efectos del toque de queda, los positivos ya se sitúan en 867.000. Este lunes, Gales decretó un confinamiento de 2 semanas a partir del próximo viernes para ralentizar la propagación de la pandemia, que está poniendo presión en sus servicios sanitarios. Italia, por su parte, registró más de 9.300 nuevos contagios en las últimas 24 horas y Bélgica, con una incidencia acumulada de 747 casos diarios en 14 días sobre 100.000 habitantes, empieza a aplicar restricciones como un toque de queda nocturno y el cierre de restaurantes. Vamos ahora a Nueva York, porque la decisión del gobernador de establecer áreas diferenciadas en cuanto a la incidencia de la pandemia de ahora esperanza a muchísimos comerciantes de poder retomar su actividad. Nos lo cuenta desde allí Celia Mendoza. La decisión del gobernador Andrew Cuomo de volver a delinear las áreas que determinan las zonas de alta infección en Nueva York da esperanza de que se puedan reabrir algunas empresas, escuelas, así como instituciones religiosas, en especial aquí en la ciudad de Nueva York. Esta información será anunciada este miércoles, indicó el mandatario, quien dijo que está haciendo una evaluación bloque por bloque de las tasas de infección y planea aliviar las restricciones siempre y cuando sea posible. La voluntad de Cuomo de volver a trazar las líneas de cierre se produjo después de una reunión virtual con líderes judíos rogándole que se diera cuenta de que muchos en su comunidad usan mascarillas y cumplen con las medidas de distanciamiento social y no deben confundirse con una congregación en New Square que celebró un servicio masivo hace una semana. El rabino Jacob Bender de Far Rockaway, uno de los participantes, afirmó que Cuomo depende de los líderes comunitarios para ayudar con este cumplimiento. El lunes por la noche,
los inspectores visitaron Williamsburg, en el condado de Brooklyn, donde se estaba llevando a cabo la boda del nieto del gran rabino Sadmar. Después de mucha especulación que sería una congregación de 10,000 personas, la comunidad acordó tener una celebración en persona solo para la familia, un grupo de alrededor de 50 personas. Judith Harrison, subdirectora del Departamento de la Policía de Nueva York, indicó que no quieren ser irrespetuosos, pero deben garantizar la seguridad sanitaria de estas comunidades. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para Televisión Canaria. ¿Y qué pasa en Argentina? Pese a que fue uno de los primeros países en confinarse, ya ha superado estos días el 1.000.000 de contagios. Es una de las zonas, de hecho, más afectadas de la región. Las autoridades temen ahora, además, que con la llegada del calor y de los turistas, la situación empeore. Desde Buenos Aires nos lo cuenta Mariana Segulín. Tras 7 meses del inicio de la pandemia por el coronavirus, Argentina ha llegado finalmente a pasar el 1.000.000 de contagiados en todo el país. Hablamos de 1.002.662 personas que han sido contagiadas. Esa fue la información del último parte oficial del Ministerio de Salud de la Nación. Además de esto, tenemos que hablar de la notificación de una cifra récord de muertes. Ayer se registraron 451 muertes por causa de este virus. Todo esto en una situación en la cual se está cuestionando si la cuarentena, una de las cuarentenas más largas del mundo, ha servido para poder atrasar o paliar la situación que generó este virus desde su comienzo. Lo cierto es que ahora, frente a la temporada de verano y a la próxima circulación de los turistas, sobre todo a la provincia de Buenos Aires, que ha superado los 500.000 casos, es algo que preocupa y mucho, teniendo en cuenta sobre todo que en muchos lugares no se va a necesitar hisopado para poder circular, pero por otro lado también entendiendo la profunda crisis económica que ha generado el estado de cuarentena, una de las cuarentenas, como decíamos, más largas del mundo. Esta es la situación en Argentina, habiendo pasado el 1.000.000 de contagios y habiendo sobrepasado también las 26.000 muertes por coronavirus. Informó Mariana Segulín para Alianza Informativa Latinoamericana. Pues ya ven, la pandemia lo copa todo. Esta situación hace que nos olvidemos de otras afecciones, de otras enfermedades que sigue sufriendo buena parte de la población. Hace solo unos días se conmemoró el Día Mundial contra el Dolor. En esta ocasión se han dedicado a la prevención, sobre todo porque las personas que sufren dolor crónico pueden tener una muy mala calidad de vida. Hay que tener en cuenta que la COVID-19 puede ser terrible para los pacientes que ya de por sí tenían dolor crónico y que esta situación de pandemia, de confinamiento, provoca el empeoramiento de los síntomas. Queremos hablar de este asunto de dolor crónico con el doctor César Margarit, que es secretario en funciones de la Sociedad Española del Dolor y que ya atiende Atlántico Noticias. Doctor, el dolor crónico puede deberse a muchos factores, pero puede complicar muchísimo la vida de quienes lo sufren, ¿verdad? Efectivamente, el dolor crónico es una enfermedad que no solo afecta a la esfera biológica, es decir, a lo que nos duele, sino puede afectarnos también a nuestro estado psicológico, genera ansiedad, depresión, retraimiento de relaciones sociales, familiares y impedirnos un buen desarrollo de una actividad laboral e incluso tener menos probabilidad de tener un empleo. Efectivamente, hablan ustedes, los expertos que tratan a estos pacientes, de la posibilidad incluso de caer en el aislamiento social por la incomprensión social que todavía hay con este tipo de dolor crónico que por otra parte tiene tantos factores de desencadenamiento, ¿verdad? Exactamente. Fíjense que en España 1 de cada 5 personas sufre dolor crónico y ese dolor crónico impacta en la calidad de vida más que algunas enfermedades oncológicas. Es decir, no solo es lo que nos duele, sino lo que nos impide hacer y lo que nos merma nuestra calidad de vida. Claro, un problema muy serio y sobre todo ahora si se combina con esta situación de la COVID-19. Por un lado podemos hablar, doctor, de las personas que sufren COVID-19 y luego se quedan sufriendo, muchas de ellos lo han reportado, pues dolor crónico, ¿no? Exactamente. Existe en la fase de secuelas del COVID-19 pacientes que sufren dolor, pero también, y en un estudio que se ha realizado en España desde la Sociedad Española del Dolor, hasta un 61% de los pacientes que tenían dolor crónico antes de la pandemia han empeorado su situación de dolor durante esta pandemia y probablemente sea porque
han salido menos, hacen menos ejercicio físico, han disminuido la actividad física, menos relaciones sociales, empeoramiento del estado psicológico, que al final redunda en que estos pacientes tienen más dolor crónico que previo a la pandemia. Ha hablado usted del dolor oncológico, es uno de esos dolores crónicos que puede sufrir un paciente. Luego están, por ejemplo, personas que tienen síndrome de fatiga crónica, esa fibromialgia que se debe a tantísimos factores, muchos de ellos psicológicos. Es una enfermedad multidisciplinar, su tratamiento debe ser así, con lo cual esta situación de ansiedad, de crisis, ¿también empeora la situación de estos enfermos? De hecho, esta falta de expectativas, un mal manejo emocional del dolor produce al fin y al cabo un sufrimiento de estos pacientes, confinamiento, disminución de actividad, empeoramiento de las expectativas, hace que al final empeore su sufrimiento global o su dolor global, como lo queremos llamar. ¿Y cómo han mejorado los tratamientos? Porque es verdad que las personas que hace unos años eran diagnosticadas de dolor crónico no sabían a dónde acudir, tampoco se les sabía atender en las atenciones primarias. Ahora, ¿cómo ha mejorado la atención a los pacientes de dolor crónico? La atención primaria, los médicos de atención primaria están ya más formados para tratar y el primer abordaje de los pacientes con dolor crónico. Se han desarrollado las unidades del dolor, que son unidades especiales, multidisciplinares, que intentan abarcar todas estas perspectivas diferentes del dolor, no solo la parte biológica, introduciendo nuevos tratamientos farmacológicos, no farmacológicos, intervencionistas, y que son para aquellos casos de dolor más complejo. ¿Y por qué suele afectar más a las mujeres, doctor? Porque es una constante el hecho de que sean más las mujeres que sufren este tipo de dolor crónico. Existe una brecha de género no resuelta dentro de lo que es el tratamiento del dolor, y una parte viene condicionada biológicamente, ya probablemente por el tipo de hormonas que tienen las mujeres y condicionan o no una determinada aparición de procesos dolorosos, pero también otra parte es que las mujeres tardan más tiempo a veces en buscar ayuda porque son las cuidadoras fundamentalmente y retrasan el diagnóstico y el ir a un tratamiento más precoz. Por eso este año, en el año de la prevención del dolor, lo que intentamos es abordar el tratamiento y el diagnóstico de la forma más precoz para evitar esa cronificación o para que aparezcan consecuencias de esa cronificación. Bueno, pues ese llamamiento, nos quedamos con esa detección precoz para evitar que se cronifique este tipo de dolor que inhabilita incluso socialmente a tantos pacientes. Doctor Margarit, gracias por atender a Atlántico Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por hacer esta difusión. Bueno, dejamos este asunto ahora. Vamos a mirar a Francia. Se lo hemos contado. Allí la muerte de un profesor de secundaria a manos de un presunto terrorista ha golpeado el cimiento de la nación francesa, que es el sistema educativo. Ha sacado a la calle, Miguel, a miles de personas. Sí, marchas silenciosas por las calles de este barrio de París que solo se ha roto con los aplausos a las puertas del colegio. Aunque ya han pasado 5 días del asesinato a las puertas de este colegio, los franceses siguen conmocionados de este ataque terrorista. Por eso siguen repitiéndose manifestaciones en varios puntos del país. Anoche, esta desde las puertas del centro escolar. Miles de ciudadanos recorrieron las calles en silencio pidiendo libertad de expresión y asegurando no tener miedo. Pensamos que vivíamos en un país libre, en una sociedad libre, pero no, es repugnante, realmente repugnante. No es normal, es inhumano, no hay forma de describirlo, tenemos que estar todos aquí unidos. Por su parte, el gobierno ha asegurado que va a incrementar todos los controles para evitar radicalismos dentro de Francia, pero también ha lanzado un mensaje a todos los franceses: evitar mensajes de odio a través de las redes sociales que fomenten el radicalismo y precisamente eso, el odio. Pero el primer ministro de Francia en el Parlamento ha asegurado que va a utilizar todas las políticas que tenga en su mano para acabar con todos los posibles ataques terroristas. Por cierto, ya 10 personas han sido detenidas por este asesinato y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Francia no dudará en hacer uso de la fuerza y la ley para proteger a todos sus ciudadanos. No dudará en luchar contra todos aquellos que buscan acabar con nuestros valores. Todas las acciones para luchar contra la radicalización no han acabado. Se intensificaron hace un año porque vimos un declive territorial.
Vamos a mirar un día más a Venezuela porque el Observatorio Venezolano de Prisiones ha llamado la atención sobre el incremento de internos fallecidos en los centros de reclusión por motivos de salud. Álvaro Algarra desde Caracas nos amplía los detalles. De acuerdo al más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG, alerta que desde octubre del 2019 hasta el presente, de las 55 muertes que contabilizaron en las cárceles, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento. Durante los primeros 6 meses del año 2020 ya superamos la cantidad de muertos que ocurrieron durante todo el año 2019. Del mismo modo, el criminólogo Luis Alfonso Martínez, en entrevista con La Voz de América, destaca que la situación en las prisiones del país se le está escapando de las manos a la administración en disputa. El gobierno central tiene que dedicarse de inmediato a tomar todas las medidas sanitarias ante las cárceles, porque es lamentable que se están muriendo dentro de las cárceles nuestros presos. Ante tal situación, el fiscal general del país, Tarek William Saab, aseveró que actualmente están trabajando en atender los problemas de salud de todos los presidiarios del país y en atender el hacinamiento. Quiero destacar el trabajo que nuestra institución junto al Poder Judicial y la Defensa Pública han venido realizando en materia de descongestionamiento de los centros de detención. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Golpe contra el tráfico de droga en Turquía. La policía se incautó de 220 kilos de cocaína que llegaban a bordo de este barco proveniente de Brasil. El valor de la droga en la calle hubiera alcanzado miles de euros. La droga fue localizada en un contenedor cargado de papel. 2 personas fueron detenidas. Y en Paraguay, una operación policial de la que ya se considera la mayor operación antidroga del país. Por ahora se cuentan 3.000 los kilos incautados. Emilce Aponte tiene la información. Y se trata del cargamento más importante en lo que va de la historia en Paraguay. 2.327 kilos de cocaína incautados hasta el momento, pero son 6 contenedores. De uno de ellos ya constataron las más de 2 toneladas de droga. Se está abriendo el segundo contenedor, con lo cual se presume que la cifra superaría significativamente de hallarse más droga dentro de estos cargamentos, cuyo valor se estima al mercado internacional, Israel y otros países, rondaría los 600 millones de dólares. Un procedimiento que viene desde hace 6 meses como parte de una investigación alertada desde Bélgica y que permite destruir este canal de traslado internacional de la droga. Se presume que la cocaína pudo haber venido de Bolivia o de otro país. Cristian Turrini es la única persona responsable hasta el momento para el Ministerio Público. El encargado de la mercadería, el dueño como tal, es el principal desafío ahora para los investigadores. Desde Villeta, Paraguay, un informe de Emilce Aponte para la Alianza Informativa Latinoamericana. Vamos a hablarles de la tormenta tropical Saudel, que sigue causando estragos en el sudeste asiático. Más de 5 millones de personas se han visto afectadas por las inundaciones que ha provocado esa fuerte lluvia en ese país. 110 personas se habrían perdido la vida, pero otras 22 continúan desaparecidas, según la agencia meteorológica del país. Se espera que la tormenta sea peor en los próximos días. Estas imágenes son de Brasil, desde Sao Paulo llegan. Concretamente, en la tarde de ayer la fuerte lluvia provocó esto que ve, inundaciones, dejaron vehículos sumergidos en garajes. Además, el agua arrastró los coches bloqueando calles, como pueden comprobar en estas imágenes. En este punto vamos a regresar aquí en Canarias al puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, donde seguimos muy pendientes de los migrantes que han ido llegando hasta ese lugar. Un equipo del Telenoticias 1 está allí para contar lo que está sucediendo. Paco Luis Quintana, ¿qué te has encontrado? Cuéntanos.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes a todos. Queríamos estar precisamente aquí, es el lugar casi más cercano que tenemos, justo frente a frente a este drama humanitario que se está viviendo en las últimas horas, en las últimas semanas, con más de 1.200, cercanas a las 1.300 personas que están pues prácticamente hacinadas en estas carpas habilitadas en el muelle de Arguineguín. Acaba de llegar el furgón de la comida, es el habituallamiento, pero durante toda la mañana hemos seguido viendo ese goteo incesante de personas. No olvidemos que son gente que están huyendo de una situación desesperada. Probablemente cualquiera de nosotros haría lo mismo si tuviésemos que escapar de la miseria y del hambre. En las próximas horas está previsto traslados a distintos centros. También estamos esperando en 72 horas, decía el presidente de Canarias, el Ministerio de Interior habilitaría un lugar para poder aliviar la situación que se vive en este muelle. Vamos a intentar averiguar y conocer las aristas que tiene un problema que comienza al otro lado, en África, y que tiene que pasar la solución también por el continente europeo. Lo veremos todo en unos minutos, será a las 14:30 en el Telenoticias 1. Pues muy atentos hoy al Telenoticias Primera Edición, con Paco Luis Quintana ahí donde lo ven en ese muelle de Arguineguín, donde está la noticia hoy en Canarias. Vamos a hablar de asuntos más agradables, más amables. El fotógrafo submarino tinerfeño Francis Pérez ha sido premiado, eso lo hemos contado, en un prestigiosísimo certamen, el Wildlife Photographer of the Year. Es el certamen de fotografía del Museo de Historia Natural de Londres, es uno de los concursos de naturaleza fotográficos más importantes del mundo. Ya nos atiende Francis Pérez, que está en Londres. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Enhorabuena, de nuevo hay que felicitar a este fotógrafo canario por un éxito que supone haber sido pues distinguido, porque tenemos que decir, Francis, que había más de 50.000 fotografías de más de 25 nacionalidades, ¿no? Sí, es un festival de fotografía, un concurso bastante importante porque participa gente de todo el mundo, como bien dices, y bueno, las premiadas no sé si llegarán a 60, 70, son unas 10 categorías y claro, entre 50.000, pues imagínate la satisfacción, ¿no? Evidentemente, no ha sido el ganador porque no ha sido tal, pero sí que se le ha distinguido, en concreto, la distinción es altamente elogiado. Imaginamos que eso será uno de los premios más importantes de cuantos has recibido, Francis. Sí, de los concursos más importantes, sí, junto con el que recibí en el 2017, que es el World Press Photo, pues y este en concreto es solo de naturaleza, es mítico y es la 56 edición y es el Museo de Historia Natural de Londres, con lo cual es una satisfacción pues doble, ¿no? Estamos viendo precisamente la fotografía premiada, la estaban viendo también las personas que ven Atlántico Noticias, esa fotografía tan dura de ese calderón cuya aleta ha sido seccionada pues por una embarcación. Es una fotografía que al tiempo es una denuncia, Francis. Sí, es una denuncia y si me lo permites pues te la hago llegar, porque es que en Canarias tenemos la población de ballenas pilotos más importantes de Europa, una de las más importantes del mundo. Y actualmente el museo se ha hecho eco de esta historia. En Canarias no hay regulación en cuanto a velocidad y tráfico marítimo de los fast ferries, por ejemplo, que siguen todavía por zona de ballenas a 35 nudos, y todavía se están pensando en muelles, también macromuelles en esta zona de conservación como el de Fonsalía, ¿no? Por algunos políticos hoy empresarios. Entonces, es un poco denuncia y es un poco la gota que colmó el vaso en el 2019 con el tema de las colisiones. Y Canarias, por desgracia, desde el punto de vista internacional, está considerado por la Organización Marítima Internacional como un punto de especial sensibilidad, con lo cual creo que es nuestra responsabilidad cuidar a estos animales y tener un respeto y tomar medidas, ¿no? ¿En qué condiciones se sacó esta fotografía? ¿Era en mar abierto? ¿Cómo fue? Pues fue mar abierto, fue un día normal, de que yo tengo permiso para fotografiar los cetáceos, un permiso del ministerio, salí a fotografiarla y recibí una llamada de Asociación Tenina, de un compañero, Jacobo Marrero, que me dijo, oye, hay una ballena que me han dado el aviso de que una ballena con problemas. Y nada, nos pusimos en el punto GPS y vimos la ballena con la aleta cortada. Le metí al agua, empecé a hacer unas fotos, vídeos y demás, y lo mandamos al Centro de Recuperación de Fauna del Cabildo de Tenerife, a la Taonilla, y 3 horas después se convirtió en una eutanasia, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena por esta fotografía. Por cierto, aprovechando que hablábamos con un canario en Londres, una de las ciudades donde más restricciones se están imponiendo, te queremos preguntar, ya que vas a estar ahí unos días, ¿cómo se nota el cambio de la ciudad tan turística como Londres ahora que se vive con tantas restricciones? Pues mira, tampoco te puedo decir mucho porque estoy en cuarentena. A los que venimos de España, pues nos tienen en cuarentena 14 días antes de poder salir. Pero bueno, estoy aquí con la familia de mi pareja y bueno, aquí, no sé, está en condiciones preocupantes, no sé, hay unas medidas que no acabo de entender yo tampoco. La gente va sin mascarilla por la calle y es una de las ciudades más castigadas por el COVID actualmente. Y bueno, tienen restricciones, no se puede uno desplazar entre casas, a no ser que convivan las mismas personas, pues no puede hacer visitas a la otra parte de la familia, al hermano, al cuñado, no se puede hacer. Y si te permiten en los parques, pues 6 personas al aire libre y bueno, unas cuantas restricciones que yo creo que si la gente llevase mascarilla por la calle, las cosas cambiarían un poco, no sé, es mi opinión. Un poco. Pues esperemos que se solucione también ahí la cuestión en Londres. Francis Pérez, enhorabuena de nuevo por esa distinción en uno de los certámenes más prestigiosos. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nosotros a punto de irnos les contamos que en 2016 la NASA envió una sonda al espacio, la OSIRIS-REx. La misión, estudiar un asteroide, el Bennu. El momento en el que se acopló, pues tuvo lugar esta madrugada. Y fue todo un éxito, ya lo han visto, un brazo robótico que consiguió recoger muestras de la superficie de ese asteroide que ahora van a ser analizadas. Hasta 2023 no regresa a la Tierra. En la misión, por cierto, trabajan científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias. Con estas imágenes nos despedimos. Se quedan en minutos con el Telenoticias, primera edición. Nosotros regresamos mañana. Adiós.